Ahora sí, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. O buenas tardes, o buenas noches, o buena la hora que usted lo vea. Pero yo estoy tempranito, de camino para el trabajo. Y vamos a hacer la reflexión del día. En República Dominicana estamos viviendo situaciones que están muy manchadas por las creencias. ¿Qué sucede? Las creencias son, filosofías que la gente se ata a las mismas y creen en todo ese tipo de cosas, que es válido. En las leyes que existen en todos los países hay esa libertad de culto, libertad de libre asociación, de hacer muchísimas cosas. Nosotros en República Dominicana tenemos ciertas libertades. Digo ciertas libertades porque hay un pequeño problema donde impera la creencia. De eso se habla. Impera la creencia. De eso hablamos hoy. Sí, impera la creencia en muchos asuntos en los cuales no debería. Como digo no debería porque en materia de derecho las creencias tienen que quedarse en su lugar y no inmiscuirse en las cosas que tienen que ver con el derecho de los seres humanos, o sea, con el derecho a la libertad, al acceso a educación, a salud y demás, que son derechos fundamentales. Cuando hablamos de derechos fundamentales son aquellos derechos que no se le pueden inhibir a la persona, como el derecho a la vida, como el derecho. Por esa razón, cuando a una persona lo apresan, se le leen todos sus derechos y hay que preservarle el primer derecho, que es el derecho a la vida. Menciono todo esto porque en una de las modificaciones del nuevo Código Penal, que todavía le faltan varios procesos para su aprobación, la Cámara de Diputados sacó de uno de sus acápites, uno de sus artículos, sacó la orientación sexual como motivo de discriminación. En el artículo 439 de la Constitución de la República establece la no discriminación, pero nuestra Constitución y nuestros códigos y demás datan de hace mucho tiempo, aunque la Constitución ha sido reformada, pero no estaba o no está en la Constitución puesta la orientación sexual como motivo de discriminación. Esperábamos que en el nuevo Código Penal estaba puesta, pero la Cámara de Diputados observó e hizo una modificación y quitó orientación sexual. ¿Qué sucede? Eso lleva a un punto de preocupación bastante grande para mí y quizás para muchos dominicanos, que nuestros legisladores no están capacitados en el sentido en cuál, en el sentido de que no conocen los conceptos y al no conocer los conceptos tienden a malinterpretar el concepto de orientación sexual y el concepto de preferencia sexual, el concepto también de sexo. El sexo viene por naturaleza, nacemos o varón o hembra. La orientación sexual es homosexual, heterosexual, bisexual y así por el estilo, intersexual y demás. ¿Qué sucede? Los y las diputadas de la República Dominicana, en su mayoría, porque hay algunos que sí tienen conocimiento, no saben distinguir entre sexo y orientación sexual. ¿Por qué? Porque hemos visto como algunos de ellos se han referido diciendo, pero la Constitución te defiende con preferencia sexual, o que no va a haber discriminación por sexo varón o hembra. Pero ¿qué sucede? En el nuevo Código Penal hay acápites que están mandando a discriminar a mansalva a los homosexuales. ¿Por qué? Porque deja las instituciones a su discreción, según su cultura, valor y creencia, a dejar o no, o hacer uso o no de este derecho, inhibirlo. Cuando explico esto, se lo voy a poner de un ejemplo lo más tácito posible. Imagínese usted que su hijo o hija que tiene una apariencia, vamos a ponerlo así, tiene una apariencia lesbiana u homosexual, y va, ponte tú, a solicitar trabajo en un supermercado
dominicano de renombre. Y en ese trabajo la contratan. Después, a los varios meses, el gerente le llama la atención y le dice que tiene que ir más femenina. Ya ahí comienza la discriminación, porque tú puedes vestir como te dé la gana. Entonces, claro, siempre y cuando en base al código de uniforme de la empresa, por ejemplo. Y ahí comienzan las cosas. Y pueden incluso sacarla de la empresa porque ella no va con las creencias de la empresa. Por ejemplo, yo me imagino un colegio cristiano no va a contratar a ningún maestro que sea ateo. Porque no solo eso, esa discriminación no se queda solamente con los homosexuales. O sea, se crea con aquellos que tienen creencias divergentes a la creencia cristiana. Entonces, me imagino también vamos a hacer lo contrario, vamos a defender a los cristianos. Me imagino que una empresa que el dueño sea ateo y que no cree en Dios y nada de eso, y solo sea método científico y todo, entonces no contrataría cristianos. ¿Me comprenden? ¿Por qué digo todo esto? Porque a veces he visto comentarios, ya los borré, lo iba a compartir con ustedes, pero he visto comentarios tan feos en mis redes sociales donde hay personas que me escriben que eso es una abominación, que demás. ¿Por qué? Porque yo alcé mi voz y me puse mi bandera arcoíris para reclamar los derechos. Siempre digo que las grandes conquistas en materia de derecho lo han logrado minorías, lo lograron las sufragistas, lo lograron ese grupo de trabajadoras quemadas en una factoría, en una empresa. Lo han logrado, lo logró esa mujer que en un autobús dijo que no se iba a parar para darle el asiento a un blanco. O sea, entonces yo creo y tengo fe en que mi sociedad y la sociedad a nivel mundial va a ir cambiando hacia la libertad de derecho. Cuando hablo de libertad de derecho, mucha gente comienza a decir, no, porque ustedes lo que quieren es libertinaje. Entonces, yo te voy a decir algo, no es libertinaje. Yo explico algo tan sencillo como esto. Aquí en República Dominicana, que no está el matrimonio igualitario, las personas piensan que pedir un matrimonio igualitario es pedir una bendición de lo alto, que es una abominación, que el matrimonio es sagrado, whatever. Vamos a suponer, pero yo, por ejemplo, digo, yo tengo fe en que en unos 5 o 6 años se le permita a las parejas del mismo sexo por lo menos tener unión libre, porque en República Dominicana el amancebamiento es legal y tú firmas un papel de amancebamiento y tú firmas un papel de unión libre. Entonces tú puedes darle seguro, o sea, tú puedes darle seguridad social a tu pareja. Imagínese usted lo difícil que sería para personas del mismo sexo que uno trabaja y el otro no. Entonces uno tiene seguro, pero no puede incluir a la otra persona en su seguro. Eso es algo que tú le estás coartando la libertad y un derecho fundamental, el derecho a la salud. Dirán todos, sí, pero puede ir al hospital, puede ir a todas partes. Pero cuando va al hospital, si es el transgénero es criticado. Si es el homosexual que es amanerado, es mal visto. A veces están avergonzados que mejor prefieren retirarse y no tomar la consulta. Entonces todo eso es discriminación. Yo sé que muchas personas este video me van a acabar, me van a decir de todo. Lo pueden decir, pero yo les voy a explicar algo. Yo nací, crecí y gran parte de mi vida lo hice en las filas del cristianismo. Y he estudiado el cristianismo de muchísimas formas, desde su concepción, desde su historia, desde Martín Lutero cuando se le refutó a la Iglesia Católica, desde el momento en que Saulo fue convertido en Pablo, desde el momento de que Helena Harmon de Wife les fue revelado el gran parte de muchísimas profecías que han pasado, porque fui adventista del séptimo día, desde el momento en que Smith comenzó a ver y a escudriñar y descubrió el libro de los mormones. Yo he estudiado mucho el cristianismo y créanme, creo en Dios, pero yo soy consciente de que Dios nos hizo con libre albedrío y el libre albedrío significa libertad de derecho. Extrapolar la creencia a lo que somos hoy nos va a decir, Dios es tan justo que hizo el libre albedrío. Dios es tan justo que hizo a Adán y Eva y le dio libre albedrío. Lo primero que le dio fue eso. Porque, ¿qué es libre albedrío? Libertad de decisión. ¿A quién decido seguir? ¿A quién decido estar? ¿Y con quién decido estar? Eso lo dio Dios. Dios nos dio el libre albedrío para que nosotros decidamos por nosotros, no para que Él tome decisiones por nosotros. Eso no es un Dios justo. Eso sería un Dios injusto. Entonces, a las personas que creemos en Dios, que creemos en Jesucristo, tenemos también que creer en lo que Él instauró, que fue esa libertad de decisión, esa libertad de que la salvación, para aquellos que persiguen la salvación y andan buscando el cielo, la salvación es individual.
La paga del pecado es la muerte. La muerte, o sea, si ahora mismo en mi vehículo donde estoy me cae un rayo y yo muero, yo pagué mi pecado. ¿Pero por qué? Porque soy una persona con conocimiento de causa. Yo sé que estoy en pecado. Y si ahora mismo me cae un rayo y muero, ya yo pagué mi pecado. Ya cuando venga Jesucristo en la segunda venida, no me va a resucitar para rematarme. Claro que no. Simple y llanamente me va a dejar muerto. Ahora, hay personas que sí están en tumbas conmemorativas que serán resucitados para hacerle juicio. Aquellos como Judas que traicionó a Jesús. Aquellos que me imagino Hitler estará en una tumba conmemorativa por el genocidio que hizo. ¿Me entienden lo que quiero decir? Pero tú y yo, pecadores comunes y corrientes, en el momento en el que acaben con nuestra vida, ya pagaste tu pecado. Ahora, ¿qué tengo que decir con todo esto y hacer este símil tan extenso y quizás enredado para muchos? Que simple y llanamente, si tu fe, si tú te dejas dirigir por la creencia, entonces en esta tierra serás injusto con los demás, con tu prójimo. Porque aunque tú no quieras, aunque lo que yo haga como orientación sexual para ti sea una abominación, yo soy tu prójimo, yo soy tu hermano, yo soy tu semejante. Entonces tienes que respetar a ese semejante y respetar algo que tu Dios, que nuestro Dios nos dio, que es el libre albedrío. La libertad de yo decidir qué hacer con mi vida. Yo decido si quiero irme por el camino angosto o si me quiero ir por el camino ancho. Yo decido si irme por el camino de la perdición o no. Ahora, el deber de los cristianos es ir de dos en dos, puerta por puerta, y predicar el evangelio. Predicar, no obligar. Predicar, no obligar. Escuchen bien. Predicar. Predicar es decir, y luego está el tratar de convencer, porque Jesús dijo que con la misma vara que señalas será señalado. Que no te fijes en la paja del ojo del hermano, quita primero el tronco que crece en el tuyo para luego mirar la del otro. O sea, predícame, trata de convencerme, pero no trates de hacer un ajusticiamiento o hacer como hicieron los fariseos con Jesús, que lo crucificaron y Poncio Pilato se lavó las manos. Entonces yo siento que hay muchas personas de las filas del cristianismo que se les ha olvidado las enseñanzas de Jesús. Primera de Juan 4:8. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Aunque también es fuego consumidor, que es lo que me van a decir, pero lo primero es amor. Y mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué sucede con esto? Mandó a Jesús a predicar. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús se hospedó en la casa de Zaqueo, el cobrador de impuestos. Jesús tomó como discípulo a Pedro, un hombre enérgico, y aparte de enérgico, con una rabia interna grande, que también es pecado. Jesús permitió que María Magdalena entre y lo toque. A una prostituta, Jesús le dio agua, le pidió agua a la samaritana. A una extranjera fuera del pueblo de Israel, lo que sería un foráneo del pueblo de Israel. Jesús le reveló el fin del mundo a su único discípulo amado, como él decía, a Juan. O sea, estamos haciendo lo contrario a sus enseñanzas. Estamos señalando. Ustedes están siendo todos aquellos que señalan, como Balaam, que por dinero fue a maldecir al pueblo de Israel y la burra le habló. Hoy yo soy la burra y le digo a todos ustedes, se supone que los cristianos son peregrinos en esta tierra. No tienen que buscar legislaciones para ellos ser privilegiados. Tienen que buscar legislaciones para que todos tengamos igualdad de condiciones. Porque hoy están ustedes tratando de que se le troquele un derecho a la comunidad LGBT. Sin embargo, está dicho y escrito en la Biblia que en el tiempo del fin ustedes serán perseguidos. Entonces, en ese momento tratarán de buscar legislación para no ser perseguidos. Yo me pregunto, ¿dónde está el amor? ¿Y por qué tenemos que coartar los derechos de los demás? Debemos de pensar en libre albedrío los cristianos. Nosotros los no cristianos, o sea, aunque yo creo en Cristo, pero no soy cristiano, nosotros debemos de pensar en la libertad de derecho e igualdad para todos. Así que con esta pequeña reflexión me despido por el día de hoy. Hasta la próxima.